Bienvenidos a su noticiero El Reporte. A continuación, los titulares del día de hoy. El gobierno y cámaras educativas acordaron las matrículas para los colegios privados, mientras en Táchira desmantelan 5 centros distribuidores de combustible ilegal. El gobierno de Colombia le exigió a los exjefes de la FARC que cumplan el proceso de paz. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunirá el domingo con el líder norcoreano Kim Jong-un. La justicia internacional reprende a Estados Unidos por las sanciones a Irán. Presidente estadounidense Donald Trump se burla de la mujer que denunció por acoso sexual a su candidato a Corte Suprema. En economía, el sector científico en Argentina se adapta al vaivén de la depreciación monetaria. El gobierno mexicano celebra nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. En Brasil, los mercados se mantienen eufóricos por encuesta favorable a ultraderechista Jair Bolsonaro. En deportes, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo niega que haya violado a una exmodelo. En especial, el Nobel de Química premia a 3 tomadores de la evolución. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que fueron acordadas las matrículas escolares de los colegios privados para el año escolar 2018-2019. La información la suministró tras la reunión con representantes de los sectores educativos, privados y farmacéuticos para abordar temas en relación con los precios acordados en matrícula escolar y de los medicamentos respectivamente. Indicó que la resolución abarca a 5.000 instituciones educativas del sector privado, donde cursan más de 1.200.000 estudiantes. Sobre lo abordado con el sector farmacéutico, Rodríguez dijo que están a punto de alcanzar precios acordados de los medicamentos de consumo masivo. Estamos a pocas horas para alcanzar también precios acordados de medicamentos básicos para nuestro país, señaló la funcionaria. Como resultado de una operación combinada de la Fuerza Armada Nacional, fueron desmantelados 5 centros distribuidores de combustible ilegal ubicados en distintos municipios del estado Táchira, informó este miércoles el protector de la región fronteriza, Freddy Bernal. El vocero indicó que en los sectores del Milagro y Las Delicias del municipio García de Eivia se detectaron depósitos de gasolina que funcionaban de manera ilegal y otro en el caserío Guarumito, perteneciente al municipio Ayacucho, ambas jurisdicciones territorios fronterizos con Colombia. Los demás hallazgos se ubican uno en las piscinas del municipio Lobotera y el otro en la localidad de Boconó, municipio panamericano, agregó el exalcalde de Caracas. Bernal afirmó que el gobierno seguirá enfrentando a las mafias criminales que operan en la frontera. En materia internacional les contamos que las autoridades colombianas pidieron a 2 líderes exguerrilleros de la FARC que cumplan con el proceso de paz negociado con el gobierno, luego de que afirmaran que el grupo rebelde había sido ingenuo al entregar sus armas. Desde Bogotá, AFP trae el reporte. Autoridades colombianas pidieron el martes a 2 exguerrilleros de las FARC, cuyo paradero se desconoce, que aclaren su situación, tras una carta en la que lamentan su ingenuidad al dejar las armas sin haber concretado antes los compromisos del acuerdo de paz. Representan un partido político y creo que ese partido político merece el respeto de sus propios miembros, en este caso Iván Márquez y alias El Paisa, que están manifestando una voluntad de cumplir con unos acuerdos, los están criticando, pero lo que no está manifestando es si siguen o no siendo parte de ese partido. Yo tengo mis dudas es de si estos señores están cumpliendo con el acuerdo de paz. Deberían empezar por decirle a los colombianos dónde están. Márquez fue segundo de las FARC y su jefe negociador durante el diálogo de paz, mientras que El Paisa es un temido ex jefe guerrillero. En el texto, fechado el 22 de septiembre pero revelado el martes, denuncian que las modificaciones al texto original convirtieron al pacto en un horroroso Frankenstein, aunque aseguran que su sueño sigue siendo la paz de Colombia. El comisionado para la paz reiteró que el gobierno de Iván Duque cumplirá su promesa de campaña de modificar apartados del acuerdo por considerarlos indulgentes con los rebeldes. Y confió en que Márquez y El Paisa no se unan, como afirman versiones de prensa, a grupos disidentes de la exguerrilla comunista. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia, máxima instancia jurídica de la ONU, ordenó a Estados Unidos suspender las sanciones contra Irán. Desde La Haya, más información. La Corte Internacional de Justicia ordenó el miércoles a Estados Unidos poner fin a las sanciones contra Irán sobre bienes con fines humanitarios. El veredicto es un revés para el presidente estadounidense Donald Trump, pese a que Washington no reconoce la autoridad de este tribunal en la materia.
Estados Unidos garantizará que se concedan las licencias y autorizaciones necesarias y que los pagos y otras transferencias de fondos no estén sujetos a ninguna restricción. La medida de la más alta instancia jurídica de la ONU impone la libre exportación hacia Irán de medicinas y material médico, así como productos alimentarios y agrícolas. Irán había recurrido a la Corte tras la reimposición en mayo de duras sanciones unilaterales en su contra por parte de la administración Trump. Estas incluyen el bloqueo de transacciones financieras y de las importaciones de materias primas, y según el mandatario, buscan intensificar la presión sobre el régimen iraní para que éste cambie de comportamiento, principalmente en lo que atañe a su programa balístico. Teherán se congratuló tras el dictamen e indicó que es una nueva señal que confirma claramente que la República Islámica de Irán está en su derecho. Y en Washington, la Casa Blanca anunció que el secretario de Estado Mike Pompeo se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un el domingo en el país asiático para impulsar los esfuerzos de desnuclearización. Desde la capital estadounidense, más información. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo realizará su cuarto viaje a territorio norcoreano con esperanzas de organizar una nueva cumbre entre los líderes Kim Jong-un y Donald Trump. La agenda de Pompeo también lo llevará a otros países asiáticos, según se anunció el martes. El secretario Pompeo viajará a Japón, Corea del Norte, la República de Corea y China del 6 al 8 de octubre. El 6 y 7 de octubre, el secretario se reunirá con el primer ministro Abe y el ministro de Exteriores Kono. En Pyongyang, el 7 de octubre, el secretario se reunirá con el líder Kim. En Seúl, el 7 y 8 de octubre, el secretario se reunirá con el presidente Moon y el ministro de Exteriores Kang. En Beijing, el 8 de octubre, el secretario se reunirá con su contraparte China para discutir temas bilaterales, regionales y globales. El anuncio del encuentro se produjo horas después de que Corea del Norte planteara el estancamiento de las negociaciones y dijera que no renunciaría a sus armas nucleares a cambio de un tratado de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló abiertamente de Blasey Ford, la mujer que acusa de agresión sexual a su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló abiertamente de la mujer que acusa de agresión sexual a su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. El mandatario ironizó sobre el hecho de que Blasey Ford no recordara detalles del día en que ocurrió el presunto ataque. Esto sucedió hace 36 años. Me tomé una cerveza, ¿cierto? Tomé una cerveza. ¿Cómo llegaste a casa? No recuerdo. ¿Cómo llegaste allí? No recuerdo. ¿Dónde está el lugar? No recuerdo. ¿Hace cuántos años fue? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé. Trump ha mantenido un apoyo tenaz a Kavanaugh, pese a las acusaciones de Ford sobre que la toqueteó e intentó quitarle la ropa durante una fiesta de estudiantes en la década de 1980. El abogado de la denunciante afirmó en Twitter que lo dicho por el mandatario fue vil y desalmado. Nos vamos a México, donde 50 años después de la masacre de centenares de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, miles de personas marcharon recordando a los caídos y denunciando que la represión contra la protesta social persiste. México conmemoró el martes 50 años de la masacre de centenares de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en el centro de la capital. Se estableció que lo ocurrido aquí hace 50 años fue un genocidio. Sin embargo, a la fecha, no hay un solo genocida en la cárcel, no hay un solo genocida que haya sido castigado por la matanza de estudiantes de nuestros compañeros del 68 en este lugar. La tarde del 2 de octubre de 1968, líderes estudiantiles improvisaron una tribuna en el edificio Chihuahua del complejo habitacional de Tlatelolco, que da a la Plaza de las Tres Culturas, para dirigirse a 8,000 asistentes allí concentrados. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional, buscaba entonces contener las protestas estudiantiles a 10 días del inicio de los Juegos Olímpicos en la ciudad. El mitin transcurrió pacíficamente hasta que un helicóptero dejó caer luces de bengala verdes y francotiradores abrieron fuego contra la multitud. El número total de víctimas aún se desconoce.
Es importante porque gracias al 2 de octubre se consiguieron muchísimos derechos, se consiguieron muchas reclamaciones que venían pidiendo los jóvenes desde años anteriores y que recogen no solamente las peticiones de los estudiantes, sino de algunos otros grupos sociales. Un mitin con un acto político-cultural fue el cierre de las multitudinarias marchas que partieron de diversos puntos y confluyeron por la tarde en la Plaza Central Capitalina, donde la bandera mexicana fue colocada a media asta. Por la mañana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo el juramento simbólico de que al tomar el poder el 1 de diciembre nunca ordenaría el uso de la fuerza para resolver conflictos. Miles de estudiantes participaron en marchas en otras ciudades como Oaxaca, Los Cabos, La Paz o Ciudad Juárez. La marcha de Ciudad de México transcurrió sin incidentes, salvo el saqueo de 2 negocios en una calle aledaña al Zócalo a manos de algunos encapuchados infiltrados entre los manifestantes. Y en materia económica nos vamos a Buenos Aires, donde los científicos argentinos se preocupan por la depreciación del peso frente al dólar, pues los insumos y financiamientos están fuertemente ligados al tipo de cambio. La investigación científica no es ajena a la crisis en Argentina. La depreciación del peso de cerca de 50% desde enero atormenta a los científicos, quienes continuamente están al pendiente del tipo de cambio. Una de las situaciones que nosotros tenemos que vivir con es el hecho de que el 90% de los insumos que nosotros usamos son importados y están atados al valor del dólar. Aunque los laboratorios necesitan divisas para adquirir y mantener sus equipos, los fondos que se asignan en Argentina al sector de ciencia y tecnología están tasados en pesos y tardan en promedio 2 años en ser entregados. Calculado en divisas, el presupuesto para ciencia y tecnología pasó de $2.400 millones en 2015 a $1.600 millones en 2018. En julio, proyectos por $1.000 millones con el Centro de Investigación Aplicada, un instituto de vanguardia en tecnología espacial, fueron cancelados. Pero el hecho de no tener la posibilidad de llevar adelante lo que nos apasiona es realmente lo que da por tierra con todo. Pese al panorama adverso, los investigadores piden que no se descuide la ciencia. No vamos a salir de estos sistemas de pobreza, de estos subdesarrollos, de estos países con recursos limitados que no logran crecer si no hay una inversión fuerte en ciencia. Argentina enfrenta una crisis cambiaria que llevó al gobierno a pedir un auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional y aplicar medidas de austeridad. Mientras tanto, los científicos se empeñan en trabajar como sea desde sus laboratorios. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró el nuevo acuerdo comercial trilateral alcanzado por su país con Estados Unidos y Canadá. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró el martes el nuevo acuerdo de comercio modernizado con Estados Unidos y Canadá. Y si algo México celebra es que nos mantengamos los 3 socios que anteriormente teníamos celebrado el Acuerdo de Libre Comercio, que hoy se actualiza, se moderniza. Los términos fueron alcanzados después de más de un año de duras negociaciones, iniciadas a petición del presidente estadounidense Donald Trump, que calificó el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte como un desastre para su país. Reconocer a los equipos negociadores que después de arduas jornadas permitieron llegar a este punto de acuerdo. Reconocer la participación reciente de los representantes del gobierno del presidente electo de nuestro país que se incorporaron a la última etapa de la negociación. Bajo el nombre Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, contempla cambios en el sector automotor, muy integrado por el acuerdo anterior, apertura en el mercado de lácteos canadiense, así como la modernización de estándares de propiedad intelectual y del comercio electrónico, entre otros. Y San Diego, y que se conecta. En Brasil, los mercados celebraron con fuertes alzas una encuesta que ensancha la ventaja del ultraderechista Jair Bolsonaro frente al izquierdista Fernando Haddad rumbo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Los mercados celebraron con fuertes alzas el martes una encuesta que amplía la ventaja del candidato derechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, frente al izquierdista Fernando Haddad. El sondeo publicado por Ibope da 10 puntos de ventaja a Bolsonaro, 31% a 21%, una tendencia confirmada por Datafolia que llevó la diferencia a 11 puntos con 32% a 21%.
En ambos casos, Bolsonaro crece 4 puntos respecto a la semana pasada, en tanto que Haddad se estanca o pierde 1 punto. El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo, que operó todo el día en alza, cerró con un aumento de 3,80%. El dólar se cotizó a 3,935 al cierre, un valor mínimo desde el 20 de agosto y luego de que el billete verde llegara a 4,20 reales en septiembre. Durante un acto en Río de Janeiro, Haddad lamentó los números de los sondeos a tan solo días de la primera vuelta del domingo. Mientras estimulas más el odio, el fascismo crecerá más, y una parte sustancial de la élite brasileña ha abandonado la socialdemocracia por el fascismo. La evolución favorable a Bolsonaro puede sorprender después a las gigantescas manifestaciones del sábado pasado, convocadas por mujeres para repudiar declaraciones misóginas del candidato. El derechista, un ex capitán del ejército que el sábado fue dado de alta del apuñalamiento que sufrió en un mitin, sigue siendo el más impopular de los candidatos, con un índice de rechazo de 45% según Datafolia. Y en deportes, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo negó categóricamente que haya violado a una exmodelo estadounidense, quien lo acusa de haberla agredido en una habitación de un hotel de Las Vegas en 2009. Cristiano Ronaldo negó categóricamente el miércoles haber violado a la exmodelo Catherine Mayorga, quien asegura que el astro del fútbol la abusó en una habitación en un hotel de Las Vegas en 2009. En su cuenta Twitter, Ronaldo escribió: «Niego firmemente las acusaciones contra mí. La violación es un delito abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo. Me niego a alimentar este circo mediático montado por personas que buscan hacerse publicidad a mi costa. Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones». La exmodelo de 34 años presentó una demanda contra el delantero de la Juventus de Turín en un tribunal de Nevada por la violación el 13 de junio de 2009. La policía de Las Vegas confirmó esta semana que reabrirá el caso iniciado en esa fecha, pero no identificó a la víctima o al presunto agresor. Mayorga sostiene que tras ser abusada y acudir a la policía para denunciarlo, el entorno del futbolista la presionó para desistir y firmar un acuerdo de confidencialidad por unos $375,000. En especiales, el Premio Nobel de Química que adjudicaron a 2 estadounidenses y un británico que se inspiraron en los principios de la evolución y de la selección natural para modificar las propiedades de las enzimas con fines terapéuticos e industriales. Desde Estocolmo, la información. 2 científicos estadounidenses y uno británico ganaron el miércoles el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre proteínas. Francis H. Arnold, George P. Smith y Gregory P. Winter aplicaron los principios de la evolución para desarrollar proteínas, que luego sirvieron para producir desde biocombustibles hasta medicamentos. Han cambiado la química y han cambiado la biomedicina. Los descubrimientos de Francis Arnold han hecho posible obtener mejores enzimas que dan lugar a una química más efectiva y ecológica, por lo que es realmente un gran avance en la química de enzimas. Arnold, de 62 años, es la 5ª mujer galardonada con el Nobel de Química y recibirá la mitad de este premio, dotado con más de $1 millón. La otra mitad se dividirá entre los 2 científicos restantes. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales @e.reporte y también a visitarnos en nuestro portal web www.ereporte.com.be.